Señor Jesús, te exaltamos en este día, Señor. Invocamos tu precioso nombre, tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Señor, sálvanos hoy, Señor. Sálvanos hoy de nosotros mismos, de nuestros enemigos, Señor. Hoy venimos a refugiarnos en ti, Señor. Tú eres nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, rescátanos de nuestra condición caída, Señor, de nuestras aflicciones, de nuestras preocupaciones, Señor. Ven, Señor Jesús, y llénanos de ti, llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo mediante el Espíritu Santo, Señor. Ven, Señor Jesús, conforta nuestro corazón. Danos esperanza, Señor, mientras cantamos de ti, de tus maravillas. Recuérdanos, Señor, quién eres tú. Recuérdanos quién eres y las obras que has hecho para hallar descanso en nuestra alma. Ven, Señor Jesús. Nos olvidamos, Señor, de todas las cosas de esta tierra y ponemos la mirada en las cosas eternas, Señor. Te vemos a ti, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está y la vergüenza no los alcanzará. Glorifica, glorifica al Señor, exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre. Oh, por siempre. Oh, por siempre. Una vez más, busca al Señor, busca al Señor, y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará. Busca al Señor, busca al Señor, y Él me oyó de mis temores. Él me libró, aquellos que le ven, radiando está, y la vergüenza no los alcanzará. Glorifica, glorifica al Señor y exaltemos
exaltemos su santo nombre, magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre, oh, por siempre, oh, por siempre, Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Aquellos que le ven, radiando está y la vergüenza no los alcanzará. Amén, Señor Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor. Oh, bienaventurados los que en ti confían. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque confiamos en ti, Señor. Señor Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Jesús, por tu misericordia y tu amor que permanecen para siempre, Señor. Bendito eres, Señor. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres
alabamos por tu fidelidad, Señor. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel para siempre. Misericordia nos alcanzó. Oh, tu brazo de misericordia nos alcanzó, Señor. Nos has redimido, Señor. Pagaste nuestra deuda. Gracias, Señor. Por ti, una voz que clama en el desierto por ti, una voz que clama en el desierto por ti, una voz que clama en el desierto por ti. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, ves y para siempre, más de tu sangre. Para siempre, derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Satisface a Dios.
pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Amén, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Bendito el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado. Bendecimos hoy al Cordero de Dios, al Cordero que está a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Cordero como inmolado, con 7 ojos y 7 cuernos, con toda la autoridad del Padre, con toda la autoridad para tomar el libro y desatar sus sellos y tomar la tierra por heredad, porque solo a ti te pertenece. El Padre dijo de ti: he aquí mi Rey sobre Sión. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ven a tomar lo que es tuyo, Señor. Ven a tomar lo que es tuyo, Cordero, porque tú venciste, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Sí? Qué bueno, me da gusto verles. Y pues vamos orando mientras acomodo aquí mis cosas y comenzamos. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque tú eres nuestro pan que desciende del cielo, Señor. Y tú has dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá eternamente. Y creemos eso, Señor, creemos lo que está escrito en tu palabra. Creemos, Señor, que al comerte a ti, Señor, al beber de ti, Señor, tendremos vida eterna. Señor, danos siempre de este pan. Tú eres el pan que desciende del cielo, para que todo aquel que de él coma no muera. Así que, Señor, hoy queremos comer de ti, disfrutar, Señor, de este alimento espiritual, de este alimento celestial, del pan que desciende del cielo, del pan que Dios el Padre nos da, no como Moisés, Señor, que les dio el maná en el desierto y murieron, sino de este pan, Señor, que eres tú, Jesús. Gracias, Señor, recibimos de ti, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, Señor, a ti, Señor, para que, Señor, tu palabra, Señor, impregne nuestro espíritu y afecte nuestra vida, Señor. Oh, Señor, gracias por la espada del Espíritu que es tu palabra, a la cual estamos adheridos, Señor, a la cual estamos pegados, Señor. Y tu palabra, gracias te damos porque afecta nuestra vida, Señor, para tus propósitos. Bendice este tiempo de comunión con las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente bienvenidos sean todos. Antes de iniciar, quisiera darles rápidamente un anuncio ahorita que me estoy acordando, si no se me va y lo perdemos. Ok, número 1. Déjenles digo que vamos a adelantar la reunión de mujeres para este próximo sábado. Siempre saben que es el último sábado de cada mes, pero en esta ocasión la vamos a adelantar para este sábado, ¿sí? Este sábado a las 10 de la mañana será la reunión de mujeres. Entonces, para que aún pasen la voz, ¿no? Y sepan y se preparen. Ahora sí lo dije con tiempo, espero que
Así están, bueno, aquí están las que asisten, así que sé que estarán aquí. Y bueno, esto por un lado, la reunión de mujeres. Entonces, también les comenté de las pláticas de los bautizos, ¿no? Que iba a ser precisamente los sábados a las 10 de la mañana. Entonces, por favor les pido que a los que, bueno, bueno, ahorita les comento esto, que este sábado, pues lógicamente no sería esa reunión de los bautizos, lo vamos a reemplazar, lo vamos a, no reemplazar, lo vamos ¿a qué? Sí, a recorrer, gracias, a recorrer para el otro sábado a las 10, ¿sí? Y vamos o sea, sí vamos a ver bien el tema de los bautizos, pero pues ahorita que me acordé se los digo de una vez para que no haya falla en esto y se vuelva un relajo todo lo demás. Entonces, bueno, después de este anuncio, después de haber puesto este tiempo en manos de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 24, y vamos a ver hoy, si Dios nos permite, pues terminar esta parte que quiero que veamos, del versículo 8 al versículo 15. Y vamos a ver aquí algunas cosas que están muy interesantes. Así que vamos a darle lectura a estos versículos y comenzamos. Dice Primera de Samuel 24, del 8, Primera de Samuel 24, del 8, del versículo 8 al 15. Dice aquí la escritura: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Jehová juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Dice: él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano, dice aquí la escritura. Bueno, iniciemos con el versículo 8. El versículo 8, pues es la continuación de lo que hemos estado viendo anteriormente. Después de que nos dice el versículo 7, después de que, o sea, Saúl entró a la misma cueva donde estaban pues David y sus hombres, nos dice aquí el versículo 8 que después de que salió de la cueva Saúl, dice, y se fue. El versículo 8 nos dice que David le siguió y comenzó a levantar su voz, comenzó a gritarle al rey y le dijo: Señor, mi señor el rey. Una vez que Saúl salió de la cueva, David comenzó a llamar su atención y le comenzó a gritar, ¿no? Y le dijo: mi señor el rey, majestad. Y Saúl, al escuchar la voz de David, pues nos dice aquí la Biblia que él volteó hacia atrás y vio a David. Ahí estaba aquel al que estaba persiguiendo. Y nos dice la Biblia que cuando Saúl volteó y miró a David, ¿sí? David lo que hizo es inclinarse hasta el piso con su rostro en tierra e hizo una reverencia delante del rey de Israel, que era Saúl. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. David, al hablar con Saúl, David podemos ver cómo era una persona realmente humilde. No era una persona altiva, tampoco era un altanero, tampoco era un grosero o un igualado. Él, cuando se dirigió al rey, nos dice la escritura que se postró con el rostro en tierra y le dijo: mi señor el rey. Hizo una reverencia. O
sea, David no fue un igualado, no empezó ahí a decirle a Saúl, a ver, Saúl, ¿qué traes contra mí? A ver, de ungido a ungido hablemos de este asunto. No, o sea, David como que no se puso en un papel de altivo, de arrogante, sino podemos ver la humildad de David en este versículo 8. Le dijo, mi señor el rey, pero se postró delante de él, o sea, le hizo una reverencia. Y esto es muy interesante porque esta reverencia era como un tipo de homenaje a una persona de la realeza. No sé cómo habrá sido esta reverencia, ¿de acuerdo? Pero la reverencia que hizo David delante de Saúl era como rendirle un homenaje a una persona, ¿sí?, que es parte de la realeza. Entonces no fue poca cosa esta reverencia que hizo David delante de Saúl, reconociendo que era el rey de Israel. Y no fue un igualado, ni fue un grosero, ni siquiera se puso al tú por tú, sino que podemos darnos cuenta que este hombre David estaba de una manera humilde reconociendo al rey de Israel, en este caso a Saúl, perdón, y le hizo una reverencia. Es decir, que cuando David se postró en tierra con su rostro pues en la tierra, en el piso, y le hizo esta reverencia, ¿sí?, David lo que estaba haciendo era humillarse delante del rey. ¡Qué tremendo! David se estaba humillando delante de Saúl, y también David prácticamente le estaba diciendo a Saúl, me rindo delante de ti. O sea, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Estoy aquí delante de ti, postrado con mi rostro en tierra, me rindo delante de ti. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que este David le estaba rindiendo un homenaje a una persona de la realeza, en este caso al rey de Israel, y se estaba humillando delante del rey y estaba rindiéndose ante los pies de ese hombre, Saúl. Bueno, sabemos y hemos hablado que David pudo haber matado a Saúl en la cueva, lo pudo haber hecho. Él tuvo esa oportunidad, pero en lugar de eso hemos visto cómo David le estaba, fíjense bien, en este versículo 8 pasa algo increíble con David. David pudo haber matado a Saúl, eso lo tenemos muy claro. Pero en lugar de esta situación, en lugar de extender su mano y matar a Saúl, David lo que estaba haciendo al postrarse hasta el piso, al hacerle una reverencia y al decirle, mi señor el rey, David lo que estaba haciendo era abrir su corazón delante de Saúl. En este versículo 8 podemos ver que David le estaba abriendo el corazón a Saúl. Estaba abriéndole su corazón. David se estaba rindiendo delante de Saúl porque David estaba viendo una oportunidad, no la oportunidad de matarle, sino David estaba viendo la oportunidad de abrirle el corazón al rey de Israel y reconciliarse con él. Es lo que David estaba buscando en este versículo 8. O sea, David estaba mostrándole su corazón, te perdoné la vida, rey, te perdoné. Y al abrirle su corazón, David lo que estaba intentando era reconciliarse con él, porque fíjense lo que pudo haber pasado. Bueno, Saúl entró a la cueva. David se dio cuenta de que estaba allí y que podía alargar su mano y matarlo. Los hombres de David lo estaban incitando a matarle también, y David no lo hace. Entonces Saúl sale de la cueva, se retira, ¿de acuerdo? Se retira, y David pudo haber dejado ahí las cosas. Bueno, de la que me salvé. Me quería agarrar y no me agarró, ¿de acuerdo? No me descubrió que yo estaba dentro también de esta cueva. David pudo haber dejado las cosas allí, pero ¿por qué salió detrás de Saúl y comenzó a gritarle, mi señor el rey? Y cuando Saúl voltea, se postra con el rostro hasta el piso y le hace una reverencia. ¿Por qué hizo eso David? Lo hizo porque él estaba abriendo su corazón. David quería reconciliarse con Saúl. David lo que quería es que Saúl pudiera volver en sí, que pudiera recapacitar, que pudiera decir, sí me he equivocado y de verdad ya no va a existir más esta persecución, vamos a hacer las paces y se acaba todo el asunto, todo el problema. Pero vemos que aunque aparentemente
nos sigue describiendo más adelante este capítulo 24 que Saúl sí ahí comenzó a llorar y le dijo: hijo mío David, he visto que tuviste misericordia de mí, tuviste la oportunidad para matarme, pero no lo hiciste. Qué buena onda, David, ¿no? Y aparentemente David, Saúl, como que sí aceptó la reconciliación de David, pero vemos capítulos más adelante que David seguía en este afán de quitarle la vida a David. Bueno, entonces lo que vamos a ver más adelante de este Saúl, en este mismo capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que no fue sincero en sus palabras hacia David. Pero David sí. David en este versículo 8 en este sentido es un tesoro que nos descubre mucho de David. David, recuerden que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y aquí estaba abriendo su corazón al rey de Israel llamado Saúl para poder reconciliarse con él, para que Saúl recapacitara, ¿sí? Y pudiera volver en sí, que fuera iluminado. Este hombre me perdonó. David me perdonó, tuvo la oportunidad de quitarme la vida y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque, pues bueno, no me ve como un enemigo, quiso reconciliarse conmigo y bueno, Saúl no lo vio de esta manera. Entonces David estaba reconociendo también el lugar que Saúl ocupaba. Era aquel que estaba al frente del pueblo de Israel. Bueno, esto en relación al versículo 8. En el versículo 9 leemos cómo había un grupo de personas que hablaban mal de David. Y estas personas que hablaban mal de David lo estaban desacreditando delante de Saúl, y era constante pues esto que hablaban mal en contra de David. Dice aquí el versículo 9: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Fíjense, había un grupo de personas que constantemente estaban desacreditando a David. O sea, la gente le llenaba la cabeza a Saúl, ¿sí? Y le decía: David quiere tu mal. O sea, si estuviera bien, ¿para qué está huyendo? ¿No? Tal vez podrían decirle. Pero estos hombres constantemente, un grupo de personas que estaban al lado de Saúl, constantemente hablaban mal de David. Y esto aumentaba en Saúl las ganas de quitarle la vida y de seguir persiguiéndolo. Entonces, fíjense qué terrible es esto, amados hermanos, lo que podemos también nosotros provocar al desacreditar a otras personas, al hablar mal de algunas personas. Lo que puede suceder es esto, ¿no? En este caso, Saúl estaba lleno no solamente de esa intención de matar a David por los celos que tenía de David, sino también al escuchar a todas estas personas que hablaban mal en contra de David, pues esto alimentaba este deseo perverso en Saúl para seguir buscando a David y quitarle la vida. Entonces, pues David le dijo eso: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Esto tenemos que pensar muy bien esto, amados hermanos. ¿Qué palabras son las que nosotros estamos escuchando? ¿No? Porque aquí podemos darnos cuenta que Saúl sí prestaba atención a palabras de gente malvada, de gente que odiaba a David. David no tenía nada en contra de Saúl, ¿no? Y aquí lo mostró al perdonarle la vida, pero había personas que sí querían el mal de David. Y entonces alimentaban este deseo de Saúl por matar a David, y por eso hablaban constantemente mal, pues, de David, ¿de acuerdo? Entonces esto me deja pensar, me hace pensar, amados hermanos, que nosotros podemos escuchar una diversidad de palabras de diversas fuentes, ¿no? De los medios de comunicación, de las personas que no son cristianas, o de cristianos ahí medio cristianos, medios que sí son, medios que no son. ¿De quién escuchamos la voz? Tenemos que escuchar la voz de Cristo, porque Él es el pastor de las ovejas y dice: mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen.
y conocen mi voz. Entonces aquí Saúl estaba escuchando la voz de gente extraña que quería atentar en contra de David. Entonces los que hablaban mal de David estaban lógicamente equivocados. Saúl estaba rodeado de consejeros malvados. ¿Qué tipo de consejo escuchas tú? Saúl estaba rodeado de gente malvada que odiaba a David también. Acuérdense, hemos revisado algunos salmos donde David dice, gente extraña busca mi vida. O sea, ni siquiera me ven, ni siquiera me conocen, ¿no? Han escuchado tal vez de mí porque me he vuelto famoso, ¿no? Por este cántico que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Tal vez han escuchado ese cántico, soy medio famoso, yo no busqué esa fama, pero ni me conocen, ni extraños y violentos buscan mi vida. Entonces, pues este Saúl estaba rodeado precisamente de consejeros malvados. De hecho, el que estaba procurando el mal era Saúl y no David. Pero había gente que le decía a este Saúl que David era el que procuraba el mal del rey. Y David no procuraba el mal del rey Saúl, todo lo contrario. Pero bueno, Saúl más bien escuchó el consejo de mucha gente malvada que odiaba también a David. Entonces esto también tenemos que darnos cuenta de qué gente nos rodeamos para que puedan aconsejarnos en el momento en el que necesitamos un consejo que venga de parte de Dios. Porque déjenme decirles, amados hermanos, que puede haber gente que tenga buena voluntad y buenos deseos. Se escuchó como frase de Navidad, ¿verdad? Pero es la verdad, hay gente que puede tener buenos deseos y buenas intenciones, que están separados de Dios y quieren decirte algo, y lo que te dicen es equivocado, aunque tiene sinceramente una buena intención de aconsejarte, pero tal vez su consejo te desvía completamente de la voluntad de Dios. Entonces debemos de saber quién es el consejero. Cristo es el consejero, dice Isaías. Él es consejero, aparte de que es admirable, Él es consejero. Qué impresionante. Y debemos, bueno, aquí veo este asunto de Saúl. Él estaba rodeado, de consejeros malvados, pero aún nosotros, amados hermanos, podemos rodearnos de personas que tengan buenas intenciones, que tengan motivaciones sinceras para querer orientarnos, para querer aconsejarnos, para poder, pues sí, ayudarnos en algo, pero personas que no tienen a Dios, personas que no temen a Dios, personas que están alejadas de Dios, nos pueden dar un consejo que nos desvíe de Dios. Entonces esto es importante que lo veamos aquí en la Escritura. Entonces Saúl estaba rodeado de malvados consejeros, y David no era el que procuraba el mal de Saúl, era todo lo contrario. Saúl procuraba el mal de David. Así que Saúl estaba persiguiendo, lo sabemos, a David para matarlo. Y bueno, aquí podemos ver nuevamente el corazón de David, porque cuando David aquí en el versículo 9 le dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen que yo procuro tu mal? ¿Sí? David lo que estaba haciendo aquí, amados hermanos, es algo impresionante. Él estaba en cierto sentido cubriendo las faltas de Saúl. Porque aquí lo vemos de esta manera, o sea, realmente David estaba cubriendo las faltas de Saúl. Estaba diciendo, tú estás escuchando a gente que te está diciendo que yo procuro tu mal, pero observa, te tuve en mis manos y te perdoné la vida. Yo no procuro tu mal. Y te he dado una muestra. Entonces, David estaba cubriendo, en este sentido, estaba cubriendo las faltas de Saúl. David estaba, pues, poniendo en práctica lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer ese versículo, porque David lo estaba realizando aquí. Dice Proverbios 10, 12, dice, el odio despierta rencillas. David no odiaba a Saúl. Dice, pero el amor cubrirá
todas las faltas. Entonces, David estaba cubriendo los errores, amados hermanos, estaba cubriendo las ofensas de Saúl en contra de David. David estaba en este papel con Saúl, estaba cubriendo sus faltas al perdonarle sus ofensas y al perdonarle sus errores, al perdonarle esta persecución terrible en su contra. ¿Sí pueden ver esto, amados hermanos? Está tremendo. Luego el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, pues David caminó en esto que está en el Nuevo Testamento. Dice primera de Pedro 4, 8, dice: y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es lo que David estaba haciendo con Saúl. Eso es lo que estaba haciendo. Cuando le estaba diciendo, o sea, no escuches esas palabras porque no son ciertas. Yo no procuro tu mal. No procuro tu mal. Entonces, como David estaba abriendo su corazón delante del rey Saúl, ¿sí? Pues podemos ver que David con esta actitud estaba cubriendo, estaba perdonando los errores, las ofensas, las faltas de este hombre llamado Saúl. Entonces podemos ver esto. Ahora, en el versículo 10 es muy interesante, porque David aquí comienza, después de hacerle en el versículo 8 y versículo 9, después de hacerle una reverencia al rey, después de aclararle este asunto de que David no procuraba su mal, a partir del versículo 10 podemos ver que David comienza a hablarle con humildad, pero también con autoridad, de una manera muy clara a este Saúl, todo lo que sucedió en la cueva. O sea, David comienza a exponerle muchas cosas que Saúl no se dio cuenta, y David comienza a platicárselas con exactitud, todo lo que sucedió en la cueva, que Saúl ignoraba, que no sabía lo que estaba sucediendo. Acuérdense, en la cueva, ahí estaban los hombres de David diciendo: mira, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que tú desees. Y David ahí tuvo que reprimir a sus hombres y decirles: tranquilos, muchachos, porque hoy no va a haber ningún muerto. Yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y ahí estaban los hombres de David dispuestos a matar a Saúl. David, si tú no quieres matarlo, déjame a mí, yo me encargo de este asunto. Y entonces todo esto que sucedió dentro de la cueva entre David y sus hombres, Saúl ni cuenta se dio. Pero David en el versículo 10 se lo platica de una manera muy clara y le dice: esto es lo que sucedió en la cueva y esto es lo que pasó. Veamos qué dice el versículo 10. Dice el versículo 10. Dice: he aquí, han visto hoy tus ojos. David le está hablando a Saúl. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Entonces, veamos 4 cosas que sucedieron aquí. Número 1, David le está diciendo a Saúl: Saúl, tú puedes ver con tus propios ojos que hoy mismo, en este día, acabas de salir de esta cueva, de hacer tus necesidades, ¿sí? Y con tus propios ojos te puedes dar cuenta que hoy mismo, en esta cueva, Dios te había puesto en mis manos para que yo pudiera hacer de ti lo que yo quisiera. Entonces, tienes que darte cuenta de eso, Saúl. Dios te puso en mis manos. Fue Él el que dispuso que tú entraras solo, sin tus 3,000 hombres que vienen en mi búsqueda y de mis hombres, ¿sí? Dios dispuso que entraras aquí solo y Dios te puso en mis manos. Así que tienes que saber esto, Saúl. Número 1, entonces David, con esto que le está diciendo a Saúl, hubo un momento cuando se turbó el corazón de David. Recuerden que ahí cortó la orilla del manto de Saúl
en un momento David se dio cuenta de que fue Dios el que puso a Saúl al alcance de sus manos. O sea, David recibió esa luz. Dijo, Dios lo puso a mi alcance para que yo pudiera hacer con él lo que quisiera. Entonces, Dios fue quien planificó todo para que Saúl entrara a la cueva completamente solo, y bajo ese escenario, ¿sí? bajo esta dinámica, bajo ese escenario que Dios había dispuesto, Dios tenía la firme intención de probar a David para que su corazón fuera expuesto, ¿de acuerdo? Ya hablamos un poco de esto. Así que la mesa estaba puesta delante de David para deshacerse de su perseguidor. Y Dios lo preparó, amados hermanos. Dios preparó todo. Esto fue la mano de Dios, ¿sí? Que preparó que Saúl entrara para que David pudiera hacer lo que él quisiera con él. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro. Ahora, vamos a trasladar esto para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de David? ¿Qué haríamos si tenemos a nuestro enemigo a nuestro alcance y podemos destruir su reputación? Y podemos destruir su vida, porque aún con nuestra boca, dice la Biblia, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Con nuestra boca podemos destruir y matar a gente. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos el poder? Y Dios, amados hermanos, prepara un escenario para que esté a nuestro alcance una persona que tal vez ha atentado en nuestra contra, que tal vez está persiguiéndonos, pero tenemos la oportunidad de destruirle. ¿Qué haríamos nosotros en el caso de David? ¿Responderíamos igual que David? ¿O nos dejaríamos llevar por el enojo, por la furia, por la venganza, por la sed de justicia, pero nuestra justicia, no la de Dios? Y pudiéramos extender nuestra mano y destruir la vida de aquel que en algún momento atentó contra nosotros. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo en una situación semejante a la de David? Bueno, en este punto, amados hermanos, debemos saber, pongan atención en esto que voy a decirles. Debemos saber tú y yo, amados hermanos, ¿sí? Que en muchas ocasiones es Dios el que nos introduce, es Dios el que nos coloca, es Dios el que permite situaciones para ponernos a prueba. Es Dios, amados hermanos. Es Dios el que prepara un escenario, el que prepara un ambiente, el que Él nos introduce y nos coloca en ciertos escenarios dentro de nuestra vida, ¿sí? Para probarnos. Es lo que estaba pasando con David y es lo que puede pasar con tu vida y con mi vida. Entonces, Dios es quien coloca cosas, amados hermanos, en nuestras manos para ver qué hacemos con ellas. Aquí dice el versículo 10, fíjense bien, dice Jehová, o sea, David le dice esto a Saúl: Jehová te ha puesto hoy en mis manos, ¿de acuerdo? En la cueva. Entonces, Dios a veces coloca cosas en nuestras manos, coloca cosas y situaciones que están a nuestro alcance para probar nuestro corazón. Dios permite muchas situaciones en nuestra vida, amados hermanos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos la oportunidad de defraudar, o de robar, o de mentir, o de pecar en contra de Dios? Tenemos que saber que en muchos momentos, amados hermanos, es Dios el que está permitiendo ese escenario para ver cómo respondemos, para probar nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa si de pronto tú tienes necesidad de dinero y tienes la oportunidad de robar sin que nadie se dé cuenta? Probablemente puede ser que Dios prepare esa circunstancia. No hay nadie. Ay, aquí hay una billetera llena de puros billetes de 500. Si agarro uno, ni cuenta se van a dar. Y tal vez ese escenario lo está colocando Dios con el objetivo de probar nuestro corazón. Y así muchas otras cosas en la vida.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien te guiña el ojo y está coqueteando contigo? Tal vez es el escenario que Dios ha dispuesto para probar tu corazón. ¿O qué pasa cuando de pronto, para salirme con la mía, actúo con astucia para obtener lo que quiero? Pero Dios preparó ese escenario, amados hermanos, para probar nuestro corazón. ¡Qué tremendo! Entonces Dios, en las circunstancias de nuestra vida cotidiana, prepara muchas cosas para probarnos. ¿Qué pasa cuando de pronto también hay cosas que te molestan y te suceden? ¿No? Hay cosas que de pronto te desagradan en tu vida y vas en la calle y te sucede exactamente eso. Tal vez es algo que Dios permitió para probar tu corazón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí me choca eso de los cubrebocas espantosos. Y más me choca que de pronto cuando quieres entrar a un lugar, digan solamente una persona y que yo tenga que entrar, ¿no? Entonces, pues pasa, ¿no? Que de pronto entran personas en pareja, ¿no? Entra ahí un señor y una señora, o un señor con su hijo, lo que sea. Y cuando llegas tú, de pronto dicen, no pueden pasar dos. Oye, pero estoy viendo que pasan más personas. No puede pasar más que una sola persona. Y entonces eso me molesta. Pero a veces tal vez sea Dios el que está poniendo esa circunstancia tan común y tan corriente de nuestra vida cotidiana para probar nuestro corazón. Porque tal vez Dios lo que está tratando conmigo es, ¿por qué te enojas tanto? Pues ya, total. Entra tú solo o que entre tu acompañante y ya. ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero en muchas circunstancias Dios se apoya para observarnos porque va a brotar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando alguien te reprende en la iglesia? Cuando alguien te dice, hermano, tu conducta no está bien delante de Dios. Tal vez esa llamada de atención, ¿sí? Pues también va a exponer tu corazón. Porque Dios aún prepara escenarios y situaciones para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo estamos delante de Él. Entonces vemos esta situación. Entonces Dios es el que coloca en nuestras manos muchas cosas, muchas circunstancias para ver qué hacemos con ellas. Fíjense, pienso en otro ejemplo, ¿no? En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, conocemos ese pasaje en las Escrituras. Y pues Dios le dio la oportunidad a este matrimonio de Ananías y de Zafira, tal vez de poder vender ese terreno a buen precio, ¿no? Y ante esa circunstancia, su corazón fue probado. Porque una vez que recibieron el dinero y ellos habían propuesto de ese dinero dar cierta cantidad a los apóstoles, y cuando tuvieron el dinero en sus manos dijeron, mejor no, ¿de acuerdo? Dios estaba probando sus corazones. Fue una circunstancia de la cual Dios se apoyó, Dios se valió para observar la conducta y el corazón de Ananías y Zafira, y bueno, lógicamente salieron reprobados. Pero David no. Y Dios espera que tú tampoco salgas reprobado, amado hermano. Entonces Dios coloca cosas en nuestras manos para ver qué hacemos con ellas. Ahora, en esta situación de Saúl en la cueva y la oportunidad de David de matarlo, porque fue Dios, tenemos que tenerlo bien claro, fue Dios el que puso a Saúl al alcance de las manos de David, para que David hiciera lo que quisiera con Saúl, matarlo, torturarlo, burlarse de él, lo que sea, secuestrarlo, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero debemos de tener claro algo, que Dios, por supuesto, al ponerle toda la mesa servida a David, ¿sí? Por supuesto que Dios no pretendía que David matara a Saúl, eso era lógico, o sea, pero Dios quería solamente probar a David, era una prueba para David, y él
Pasó con 10. David en esta prueba a la que fue sometido. Ahora, aunado a esto, a que Dios había puesto en las manos de David a Saúl, ¿de acuerdo? Aunado a esto, debemos de ver que los hombres de David, los 600 hombres que estaban al lado de David, le estaban diciendo constantemente, mata a Saúl, y David se lo dice aquí en el versículo 10 a Saúl. Le dice, mis hombres que me acompañan me estaban insistiendo constantemente que yo te matara. Entonces, nos damos cuenta aquí, amados hermanos, que, fíjense, Dios, número uno, Dios entregó a Saúl en las manos de David. Y después, esta presión de sus 600 hombres de David, pues dificultó aún más la prueba de David, ¿no? Porque imagínense, número uno, Dios lo había puesto todo. Y número dos, está la presión de los 600 hombres. Oye, pues, tú estás ciego, David. ¿No te das cuenta que es Dios el que lo puso en tus manos? Mátalo. Fíjense, amados hermanos, cómo aún lo que Dios pone en nuestras manos, lo que Dios pone a nuestro alcance, los escenarios que Dios permite en nuestra vida, Dios lo permite para probarnos, pero sumado a esto podemos tener una voz equivocada que nos dice, mátalo. O haz esto que quieres hacer. Roba, miente, salte con la tuya, lo que sea. Hay multitud de voces. Por lo menos David tenía 600 voces que aprobaban la muerte de Saúl. Y fíjense cómo aquí hay un binomio, o sea, la prueba se puso más difícil. ¿Sí se dan cuenta? La prueba se puso más intensa. Porque Dios preparó todo. Era la mano de Dios que estaba poniendo todo al alcance de David. Y sumado a esto, estos 600 hombres que le insistían, David, mátalo. Dios lo puso en tus manos. Haz con él lo que quieras. David, esta es nuestra oportunidad. Y todos estaban ahí incitando a David para que matara a Saúl. Entonces, fíjense, Dios coloca los escenarios, pero puede haber muchas voces que quieren aprobar aquello en lo que Dios nos está probando. Quisiera ser más claro en este asunto, pero espero que con la gracia de Dios estemos recibiendo esto de parte de Dios, que lo podamos estar recibiendo. Bueno, entonces, y esto pasa también en nuestras vidas. Dios pone el escenario para probarnos. Y Dios aumenta un poquito más, unos 600 voces más, para ver qué hacemos, cuál va a ser el resultado, ¿de acuerdo? De aquello en lo que Dios nos está probando. Aquí ni la presión de 600 hombres pudo con la determinación de David de perdonar a Saúl. O sea, y trasladándolo para nuestras vidas, las voces que escuchaba David, ¿sí?, de sus hombres, no fueron suficientes para que David pecara, porque si David extendía su mano para matar a Saúl, David hubiera pecado y hubiera reprobado el examen. Qué tremendo. Bueno, entonces, esta voz de los 600 puso más difícil la prueba para David. Pero David, nos dice aquí el mismo versículo 10, David le dijo esto a Saúl: no quise hacerle caso a la voz de mis 600. Te respeté la vida, Saúl. Te perdoné, dijo David. Te perdoné. Qué tremendo. Aquí David le está diciendo todo lo que pudo haber acontecido y no sucedió. Le estaba como pasando el acordeón del examen. Entonces David, podemos ver que decidió correctamente. Perdonó a Saúl porque entendía, fíjense por qué David perdonó a Saúl, porque entendía que Saúl era el ungido de Dios. Esto lo dijo aquí David en 3 ocasiones en este capítulo 24. En el versículo 6 se expresó de Saúl como el ungido de Dios en 2 ocasiones, ahí en el versículo 6. Y en el versículo 10 le vuelve a decir lo mismo.
David le dijo, no le haré ningún daño a mi señor el rey, porque él es el ungido de Jehová, el rey que Dios eligió. Entonces podemos ver que David tenía un profundo respeto por la persona de Saúl y él no extendería su mano para matarlo. Bueno, qué tremendo, amados hermanos. Entonces debemos de saber que este versículo 11 nos revela para ti, para mí, que Dios permite ciertos escenarios para probarnos. Y sumado a que Dios dispuso esas circunstancias, amados hermanos, que Dios puso, que Dios coloca esas situaciones para ponernos a prueba, se suman voces que nos incitan probablemente a que nos equivoquemos, a que pequemos, a que tomemos la decisión equivocada. Qué tremendo. Bueno, vemos esto. Vayamos al versículo 11. Entonces, en el versículo 11, David le mostró a Saúl el pedazo del manto que le cortó y le dijo, conoce. Esa palabra, qué interesante, amados hermanos. Ahí le dijo, conoce. Es decir, que David con esta palabra, conoce, lo que le estaba diciendo a este Saúl es esto: mira, te perdoné la vida, Dios te puso al alcance de mi mano, mis hombres me insistían que yo te matara, pero te perdoné. Ya que te perdoné, ahora Saúl, entiende esto, conoce, ¿de acuerdo? Es decir, David le estaba diciendo, Saúl, por favor, entiende. David le estaba diciendo a Saúl, debes de comprender. Observa, Saúl. Sé sabio por un momento en tu vida. Conoce, es lo que le estaba diciendo aquí David a Saúl, y eso implica esta palabra conocer. Cuando David le dijo esto a Saúl, le estaba diciendo eso, Saúl, debes de entender, debes de comprender, debes de observa lo que sucedió, te perdoné la vida, Dios te puso en mis manos, mis hombres querían que te matase, pero yo te perdoné, así que entiende, así que comprende, observa lo que ha sucedido, sé sabio por un momento en tu vida, Saúl, te perdoné la vida. Y David estaba declarándole con mucha claridad, le estaba manifestando, le estaba mostrando a Saúl, le estaba dando el informe de lo que sucedió en la cueva, de lo que Dios dispuso, de lo que los hombres de David le incitaban a que hiciera. Pero David le dijo, conoce que te perdoné, aunque Dios te puso en mis manos y mis hombres insistían que te matara. Conoce, sé sabio por un momento, no te maté. Y conoce más otras cosas. Aquí dice en el versículo 11, 4 cosas que David no hizo contra Saúl. ¿Qué es lo que no hizo? Dice ahí el versículo 11, David le está diciendo esto a Saúl, no te maté. Ya se lo dijo en el versículo 10, pero aquí se lo vuelve a decir en el versículo 11. No te maté, número 1. Número 2, para que veas que no hay mal en mí. O sea, no te maté, pero tampoco hay mal en mí. O sea, yo no he pecado en contra tuya, no te he faltado. Ni siquiera he intentado matarte. Ahorita que tuve la oportunidad, no lo hice. O sea, no hay mal en mí. Yo estoy bien delante de Dios en este asunto. No hay mal en mí, dijo David. Ni traición. Los hombres, tus consejeros perversos, te dicen que yo te estoy buscando y que yo quiero pues hacerte daño, pero yo no te he traicionado, rey. Reconozco que eres el ungido de Dios, reconozco que eres el rey de Israel y tienes que saber y conocer y entender, tienes que observar, tienes que ser sabio para darte cuenta que te perdoné la vida. Qué tremendo. Así que no te traicioné. Y número 4, ni he pecado contra ti. Todo esto está en el versículo 11. Ni he pecado en contra tuya.
estoy limpio. Y David podía decir, mis manos están limpias. Estoy limpio porque no he pecado en contra tuya. Sin embargo, dijo David, a pesar de todo esto, Saúl, de que no te maté, de que no hay mal en mí, de que no te he traicionado jamás, que no he pecado en contra de tu persona, sin embargo, tú sí eres alguien que está cazando mi vida para quitármela. Qué tremendo es esto, amados hermanos, porque David ya comenzó aquí a hablar con claridad. O sea, yo sí te perdoné, pero también te voy a decir algo, Saúl. Y es este asunto. Tú andas a casa de mi vida para quitármela. Es decir, que tú andas persiguiéndome y me quieres matar. Estás persiguiéndome para quitarme la vida, le dijo David a este Saúl. Y aquí podemos ver con esta frase, con esta palabra que le estaba dando David a Saúl, que Saúl verdaderamente era un cazador de vidas, amados hermanos. Era un cazador de vidas. Recordemos que ya había cazado anteriormente este Saúl a toda la ciudad sacerdotal de Nob. Los mató, fue un cazador de vidas. Entonces podemos darnos cuenta, amados hermanos, que Saúl era verdaderamente un cazador de las vidas humanas, de la vida humana, ¿sí? Ya había cazado cual depredador a su presa, a la ciudad de Nob, a esa ciudad sacerdotal, capaz de matar aún a inocentes, ¿no? Como bebés de brazos. Entonces, Saúl era un cazador de vidas, de verdad. Ahora, ¿quién era Saúl, amados hermanos? ¿Quién era este hombre para acreditarse este derecho de quitarle la vida a Saúl? ¿Quién era? Así como tantos hombres hoy en estos tiempos, ¿no? Que se acreditan con un título para quitar la vida de otros. Por ejemplo, el aborto, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Son cazadores de las vidas humanas, que les encanta cazar la vida de los seres humanos. A través de tantos abortos que existen en este tiempo, no solamente en este país, sino en todo el mundo, ¿no? Y hasta están luchando por legislar el derecho para poder abortar hasta ciertas semanas, ¿no? Porque según la mente del mundo, los sabios del mundo dicen que no hay vida, pero desde que existe la concepción en el vientre de una mujer, ya hay vida. Desde que está el embrión, por eso el Salmo 139 es tan hermoso, porque ahí Dios declara esto y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y en fin, el salmista comienza a hablar de lo que sucede en la concepción de una vida humana. Qué tremendo. Pero hay gente que se califica a sí misma para ser un cazador de las vidas de los hombres, de los seres humanos. Y nos damos cuenta que aquí David le dice a Saúl esto: tú andas a caza cual depredador sobre la presa de mi vida para quitármela. Si tú me matas, Saúl, voy a hacer un gran trofeo para ti. Seguramente quieres que ahora compongan, arreglen una canción que te beneficie, ¿no? Donde digan, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, pero Saúl cazó la vida de David. Y todos danzando y, ¿no? Así con esa nueva frase, con esa nueva estrofa en este cántico. Tal vez eso es lo que buscaba Saúl. Pero nos damos cuenta que Saúl, amado hermano, estaba cual león rugiente buscando a quien devorar. En este caso, a David lo quería devorar. Aquí podemos ver cómo es también el mover de Satanás, que está constantemente, amados hermanos, buscando cazar nuestra vida para quitárnosla. Ese es Satanás, que por ejemplo, ha cazado la vida de tantas naciones. La Biblia en Apocalipsis nos dice que el mundo entero está bajo
vive bajo el engaño de Satanás, que Satanás ha engañado a las naciones completamente. Y el mundo entero, dice también en otra parte, está bajo el maligno. Entonces, Satanás es alguien que también se cataloga por ser el cazador de las vidas de los seres humanos. Y fíjense, cuando Satanás ocupa este lugar de cazador de almas, no significa necesariamente que te mate físicamente, sino que puede cazar tu vida con muchas cosas que te distraen o te desvían de Dios. Una relación ilícita, un pecado, algo en lo que te deleitas más que en Dios. Satanás te caza la vida. Por ejemplo, ahorita este rollo pues ya de años atrás, los celulares. Hay gente que no puede vivir ni un segundo con el celular, se levanta con el celular, se duerme con el celular. Y a veces es más importante el celular, ¿no? Ahí checar el Facebook, el Instagram, los mensajes de WhatsApp, lo que tú quieras, ¿no? Y tal vez no nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que Satanás ya cazó nuestra vida a través de la tecnología. Satanás puede cazar tu vida cuando amas el dinero más que a Dios, cuando amas más tu tiempo y no se lo das también al Señor. Y Satanás tiene muchas maneras de podernos cazar. O sea, como un depredador a la presa. Y todo el tiempo está buscando la manera de poder cazar nuestra vida para quitárnosla. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces Saúl quería quitar y arrebatar la vida de David. Pero pues, ¿quién era este hombre? Realmente Dios, y este Saúl lo que quería era matarlo literalmente a David, ¿de acuerdo? Pero Dios es el que da la vida, amados hermanos. Dios es el que da la vida. De hecho, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro, hablando ahí en uno de sus primeros mensajes, hablando ahí en ese versículo, dijo que Jesús es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Y Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, la primera parte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida, amados hermanos. Es la vida que está dentro de nosotros, pero hay un cazador que quiere arrebatarnos la vida que está dentro de nosotros. La vida verdadera, la vida auténtica, la vida abundante que está en tu vida y en mi vida es Jesucristo. Y Satanás, cual depredador a la presa, quiere cazar esa vida y sacarla de ti. Satanás quiere sacar a Cristo de nosotros. Quiere cazar la preciosa vida que se ha incorporado, que se ha mezclado con nuestro espíritu humano, que es Dios mismo. Y está en esta labor nuestro enemigo, esa es la verdad. Por eso Jesucristo dijo que Él venía a darnos vida y vida en abundancia. O sea, porque hay una vida en Él que es abundante y que se derrama constantemente en nosotros. Pero hay muchas cosas que nos distraen, que cazan esa vida que Dios quiere derramar en nosotros, que es Jesucristo mismo. Entonces hay muchas cosas, amados hermanos, los afanes de la vida. Jesús habló, ¿no? Hablando de los últimos tiempos, que no nos llenemos de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Bueno, con los afanes de esta vida, con las preocupaciones de este siglo, ¿de acuerdo? Con la embriaguez y con la glotonería, ¿sí? Satanás puede cazar nuestra vida para quitárnosla. ¿Cuál vida? Cristo, quien es nuestra vida. Nos la puede de pronto como tratar de arrebatar de nosotros y que la vida en Cristo mengue en nosotros. Bueno, eso es lo que podemos ver aquí. Entonces, David pues continuó aquí con su mensaje del versículo 12 al 15. David sigue hablando aquí con Saúl. Y David, amados hermanos, podemos ver aquí desde el versículo 11, que David está confrontando a Saúl con su pecado. David fue claro, amados hermanos, aunque David fue humilde y reconocía al rey Saúl, pero David también estaba confrontando a Saúl por su pecado. Esa es la verdad, ¿sí?
¿Por qué razón? Bueno, David tenía esta esperanza de que Saúl pudiera cambiar su corazón, pero vemos que a final de cuentas Saúl nunca cambió su corazón. Aunque David con humildad lo confrontó, jamás cambió. Qué horror es eso, que te puedan decir esto y aquello, hermano, y que no cambies. David lo estaba confrontando a Saúl porque David albergaba en su corazón la esperanza de que Saúl cambiara su corazón, de verdad. David, ya vimos en el versículo 8 y 9, David intentó reconciliarse con Saúl, pero Saúl no quiso. Entonces, pues podemos ver esto. David estaba confrontando aquí a Saúl. Tenía esta esperanza de que Saúl pudiera cambiar, pero Saúl nunca cambió. Amado hermano, tú y yo tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces David no necesitaba hacer nada más para defenderse delante de Saúl. Los siguientes versículos del 12 al 15 nos dicen que David pues colocó en manos de Dios todo este asunto con Saúl. Y David dejaría que Dios fuera el que lo defendiera y que Dios fuera el juez entre Saúl y entre David. Y lo que sigue aquí adelante fueron palabras muy fuertes de parte de David a Saúl. Pero David, les digo, aunque con humildad, estaba hablando la verdad a Saúl. Y dice el versículo 12, del 12 al 15, dice lo siguiente: juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué palabra? O sea, fíjense a quién coloca David como juez. ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué, Saúl? Yo te perdoné, Dios te puso en mi mano, al alcance de mi mano, mis hombres me incitaban a que te matase, te perdoné la vida, no te traicioné, no he pecado en contra de ti, no te he traicionado, ¿de acuerdo? Aunque tú sí andas detrás de mí para cazar mi vida y arrebatármela, de todas maneras yo quiero dejar algo muy claro, Saúl, que Dios sea el juez. No, aquí Saúl con estas palabras tuvo que haberse arrodillado delante de Dios y haberle pedido perdón, porque ya David ya estaba remitiendo este asunto al juzgado de Dios, al juzgado de Dios. Qué tremendo. Entonces David le dijo, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Fíjense qué palabras tan fuertes de David. Dice, pero mi mano no va a ser contra ti. O sea, yo, aunque se me vuelva a presentar la oportunidad para extender mi mano y matarte, no te voy a matar yo. Eso sí, que Dios sea el juez entre tú y yo, y que Dios se encargue de vengarme de ti. ¡Qué tremendo! Que Él me vengue de ti. Bueno, como dice el proverbio, aquí David le citó un proverbio: de los impíos saldrá la impiedad. O sea, David le estaba hablando con claridad a Saúl. O sea, tú eres un pecador de primera marca. Tú eres un impío, y de los impíos, ¿qué puedes esperar? Pues la impiedad, el pecado, la maldad. Así que, como dicen los antiguos, el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. No espero otra cosa, Saúl. Bueno, espero que transformes tu corazón, pero si tú eres un pecador y si tú eres un impío, lo único que va a salir de ti es el pecado y la impiedad. Entonces, David le estaba remitiendo estas palabras: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Otra vez le vuelvo a decir, para que te quede claro, mi mano no va a ser contra ti, pero del impío saldrá la impiedad. Entonces yo mis manos las tengo limpias, le estaba diciendo David prácticamente, porque yo no extendí mi mano para matarte, pero tú sí estás intentando cazar mi alma. Aquí David también fue muy interesante que utilizara este proverbio antiguo para hablárselo a Saúl, porque Saúl estaba rodeado de consejeros malignos, y para contrarrestar ese consejo maligno, David remitió a un proverbio antiguo y dijo, de la impiedad saldrá, de los impíos saldrá la maldad, ¿no? Saldrá la impiedad. Entonces, como que David decía, bueno, tú tienes tus consejeros malignos,
pero yo tengo a los sabios que dejaron proverbios y yo te estoy citando uno de ellos. Tú sigues si quieres con el consejo de la gente malvada, pero yo te cito un proverbio sabio de gente antigua. Qué tremendo. Pues ahí David le decía, yo también tengo mis consejeros. Y son estos proverbios antiguos. Qué interesante. Luego David en el 14 le dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y versículo 15, Jehová pues será juez, ¿sí? Y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Cómo termina David diciéndole esto? Dios me defienda de tu mano. Aunque Dios me puso tu vida al alcance de mi mano no va a ser contra ti, Saúl. Pero que Dios me defienda de tu mano, porque tú has mostrado todo este tiempo que quieres alcanzarme. Qué tremendo. Y bueno, solamente para terminar, debemos de saber que Jesucristo es el juez justo, amados hermanos. La Biblia, podemos ver, por ejemplo, Daniel capítulo 7, donde habla de que el juez se sentó e iba a juzgar. Y en tantos libros, en Apocalipsis, los libros fueron abiertos y el juez iba a juzgar. Pero Jesucristo dijo en Juan 5:22 y en el versículo 30 que todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. Y Jesucristo dijo que el juicio de Jesús, dice, es justo, mi juicio es justo. Así que David estaba diciendo que Dios juzgue entre tú y yo, Saúl. Este juez que es justo, ¿sí? Este juez que es Jesucristo, él juzgará entre tú y yo. Y también David dijo que Dios me vengue de ti. Y eso es interesante porque la Biblia en diferentes pasajes de la Escritura nos presenta a Jesús como el vengador. Aquellos que nos agradan esas series, ¿no?, de Marvel, ¿no?, debemos de decirle, ¿sabes qué? Pues te pirateaste este término porque es bíblico y es de Dios. Dios es el vengador. Eso dice Nahum capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer ese versículo. Como dice, está impresionante. Dice Nahum capítulo 1, versículo 2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Dice, Jehová es vengador. Este sí es un verdadero vengador. Olvídate del Capitán América y de Thor y de todos ellos. Este sí es un verdadero vengador, nuestro Dios. Qué tremendo. Dice, y lleno de indignación, dice, se venga de sus adversarios, dice, y guarda enojo para sus enemigos. Bueno, esto dice el Antiguo Testamento, pero aún el Nuevo Testamento nos enseña cómo Dios es el que vengará. Dice Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Qué tremendo. Es como tu compañero en la secundaria. Bueno, yo tenía uno así, ¿no? Que cuando otro me molestaba y le tenía miedo al molestón, ¿sí? Nada más iba con mi amigo, oye, ¿cómo ves? No te preocupes, a la salida yo me encargo, ¿no? Entonces, aquí más o menos Dios dice algo similar, no es cierto, pero Dios dice, sino deja lugar a la ira de Dios. O sea, tú no te vengues, ustedes no se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Hebreos 10, capítulo 30, y con esto termino, también dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Qué tremendo. Entonces, David estaba remitiendo todo este asunto de la persecución de Saúl y David fue muy claro, fue muy contundente, fue muy directo con Saúl y le dijo esto, ¿sabes qué, Saúl? Entonces, Dios juzgue entre tú y yo. Él será el juez y Él me vengará de ti. Yo no voy a extender mi mano contra ti, aunque tú sí has extendido tu mano para agarrarme y que Dios me defienda de tu mano, ¿de acuerdo? Pero, eso sí, te tengo muy claro, quiero que quede muy claro que Dios será el que juzgue entre tú y yo
y Él me vengará. Yo no me voy a vengar de ti. Qué tremendo que podemos ver esto de la vida de David. Así que, pues, sepamos, amados hermanos, que Dios pone muchos escenarios en nuestra vida para probar nuestro corazón. Y sumado a esto, pueden venir muchas voces para que nos inciten para que reprobemos el examen. Pero Dios no desea esto. Así que, pues bueno, hemos visto esta parte, vamos a dejarla hasta aquí y pues vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, pues estamos, Señor, pues agradecidos contigo por tus bondades, Señor. Y también, pues te damos muchas gracias, Señor, para que no, pues de pronto, Señor, menospreciemos aquellas cosas que tú permites para probar nuestra vida. Dios del cielo, tú eres el que examina la mente y el corazón. De hecho, tú eres el único que, Señor, puedes ver la profundidad de nuestro ser. Porque tu palabra dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que tú constantemente has escudriñado nuestra mente y nuestro corazón. Señor, y tú eres el único que puede iluminar nuestro corazón. Y tú eres el único que puede encender nuestras lámparas. Eres el único que puede hacernos recapacitar para salir del error. Eres el único, Señor, que a través de circunstancias comunes de la vida cotidiana, Señor, nos pones a prueba para que nuestro corazón pueda, para que nosotros mismos, Señor, podamos saber cómo está nuestro corazón. Oh, tú eres el que pesa el corazón. Así que gracias, porque esto no es más que un cuidado de parte tuya, Señor, y que podamos discernir todo el tiempo aquellos escenarios, Señor, que tú pones delante de nosotros para probarnos, Señor. Y que sobre las 600 voces que escuchamos, que nos inciten a pecar, a faltarte, Señor, a desviarnos de tu camino, que no las escuchemos. Que solamente escuchemos la voz de Jesucristo, nuestro pastor. Y tu voz está en la iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque también tu voz está en la iglesia de los santos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.